Queremos daros la bienvenida a este estudio bíblico, llegando al último capítulo del mensaje a las 7 iglesias, el último capítulo que llevamos ya varias semanas, un poquito estudiando, escudriñando. Llegamos también al último mensaje a las 7 iglesias. Hoy, mensaje a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Laodicea era una de las ciudades más prósperas de la región gracias a su comercio. Estaba estratégicamente localizada en el encuentro de dos importantes rutas comerciales, la del este-oeste y la del norte-sur. Por eso se convirtió en una ciudad banquera, donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Además era conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento especial para los ojos que estaba hecho de rocas pulverizadas de la región. La ciudad era tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando un terremoto devastó la región en el año 60 a.C. Ellos contaban con suficientes recursos propios para la reconstrucción. Hoy en día, si hay un terremoto, da igual la magnitud, siempre, otros países, siempre va a haber ayuda humanitaria. Aquí tenemos a una ciudad que no necesitaba ayuda de nadie. No necesitaba ni la ayuda del Imperio Romano. Laodicea era un pueblo rico, era orgulloso, era un pueblo autosuficiente, pero había algo que no tenía. Y te invito a que busques información a través de Internet. Lo que no tenía Laodicea era agua. Ellos se vieron forzados a comprar agua de los pueblos vecinos, la cual era transportada a través de acueductos. A Colosa le compraban aguas frescas de manantiales. Por el contrario, el agua de Hierápolis era caliente, ya que provenía de fuentes termales. Pero para el tiempo en el que el agua llegaba a Laodicea, ésta se volvía tibia. Antes de beberla, debían esperar a que el agua se enfriara, ya que si la tomaban tibia, producía náuseas. Estaba cargada de minerales que debían sedimentarse. Qué inconveniente, ¿verdad? Eran autosuficientes, no necesitaban ayuda de nadie porque ellos podían reconstruir la ciudad, pero no tenían el bien más preciado, que no era el oro, era el agua. Tú y yo podemos sobrevivir en el desierto sin agua 3 días. Sí, 3 días, o menos. Sin comer podemos estar varios días, pero sin beber agua, imposible. ¿Tú te imaginas una ciudad sin agua? ¿Una nación sin agua? ¿Que dependa de otros pueblos? Y encima, cuando comerciabas con el agua, te llegaba en malas condiciones. Imagínate qué situación.
En contraste con la iglesia de Filadelfia, la cual no recibió reprensión del Señor, esta última iglesia no recibió ninguna afirmación, sino solo un llamado de atención. Aún así, el Señor aún los consideraba como parte de su iglesia. Y a pesar del estado en que se encontraba esta iglesia, todavía tenían esperanza, tenían tiempo para arrepentirse, tenían tiempo para salir victoriosos. La iglesia de Laodicea también era rica, como lo eran otras ciudades. Esto no tiene nada de malo. Dios quiere que sus hijos sean prósperos en todo. El peligro llega cuando la gente se olvida de Dios. El peligro llega cuando la gente se distrae por sus riquezas. Y esto es lo que Dios advirtió a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Esto lo puedes leer en el Deuteronomio capítulo 8, versículos del 17 al 18. No sea que digas tú en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. La prosperidad material debe ir de la mano con lo espiritual. Pero si la riqueza material se convierte en el objeto de la vida, entonces perdemos la perspectiva de lo que es. ¿De lo que es qué? Dios. Lo verdaderamente importante, Dios. Esto es lo que le sucedió a la iglesia de Laodicea. Y Jesús, en este mensaje, se lo hace ver. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de Laodicea se creía rica, pero en realidad era pobre. Al final de la carta, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, vemos que Jesús no estaba con ellos. Tal vez no se habían dado cuenta, pero habían dejado al Señor afuera, y por eso Él tuvo que tocar a la puerta para que le permitieran entrar. Que no pase esto en nuestras vidas. Que invitemos al Señor a nuestra vida, pero que no le demos el protagonismo que se merece, como hizo Simón, cuando invitó a Jesús a su casa y llegó esa mujer pecadora y estuvo a los pies de Cristo, ungiendo con sus cabellos sus pies, lavándoselos. Jesús era el protagonista, pero Simón no le dio la atención necesaria. Solo Simón se refiere o tiene ese momento de conversación con Jesús cuando aparece en escena esta mujer. Cuidado que no pase esto en nuestras vidas. Que invitemos a Jesús a nuestro corazón, a nuestra vida, y no le demos el protagonismo que se merece, le dejemos fuera esperando. Hace poco hablábamos sobre Cleofas, ¿verdad? Este discípulo que iba por el camino de Emaús con otra persona que desconocemos su nombre. Ponte tú el nombre de esa persona. Y dice que cuando sus ojos fueron abiertos porque el que caminaba con ellos era Jesús, Cleofas le dice, quédate con nosotros, quédate en nuestra casa, quédate en este lugar. Cleofas estaba invitando a Jesús a su casa. Jesús iba a seguir con el camino, pero Cleofas le suplicó, quédate con nosotros. Que esa sea nuestra actitud, de invitar a Jesús a nuestra casa y decirle, Jesús, quédate en mi vida, quédate conmigo. El Señor también describe a esta iglesia como ciega y desnuda. Y esta descripción tuvo que pegarles fuerte a los creyentes de Laodicea, ya que era algo que no pensaban carecer. Como hemos mencionado antes, Laodicea era famosa por un colirio fabricado localmente, el cual curaba enfermedades de los ojos. Tampoco creían estar desnudos, porque en esta ciudad fabricaban vestimentas de lana. Y en un sentido espiritual, Jesús les hace ver que eran ciegos porque no podían ver la realidad de Dios ni el ámbito espiritual. Estaban desnudos espiritualmente porque estaban vestidos de sus propias obras, pero no de la justicia de Dios. No se habían puesto la armadura de Dios. Si uno va a la guerra y no se pone la armadura, si no se pone el equipaje necesario, va a durar poco. Pedro describe la ceguera como la carencia
de las virtudes espirituales. Te invito a que lo leas, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Esto es increíble. Una ciudad que tenían sus propios medicamentos para los ojos, una especie de colirio, pero que además tejían lanas, eran expertos en la lana, tenían estos materiales indispensables, pero el Señor les dice, estáis ciegos, estáis desnudos. ¿Cómo aplica Jesús lo espiritual a su parte natural, pero llevándolo a su parte espiritual? Esto es increíble. Los creyentes de la Odisea eran pobres, ciegos y desnudos espiritualmente. Eran ciegos porque no habían permitido que las virtudes del Espíritu Santo transformaran su carácter. Su falta de virtud se hacía evidente en la calle, y así quedaban desnudos con su pobreza espiritual expuesta ante todos. Para evitar la pobreza, la ceguera y la desnudez, Jesús les aconsejó hacerse tesoros espirituales. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. También colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En resumidas cuentas, la iglesia de la Odisea creía tenerlo todo, pero en un sentido espiritual no tenían mucho. Habían creído en Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Eran salvos, pero no habían permitido que sus vidas fueran transformadas a la imagen de Jesús. Y Pablo lo explica de la siguiente manera. Primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo podemos comprar el tesoro espiritual? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Cuando lees este pasaje, cuando lees estos versículos, ¿cómo puedes comprar el tesoro espiritual? Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3, nos da una respuesta. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El tesoro espiritual, hermano y hermana que estás escuchando, es gratis. Todo lo que se necesita es tener hambre y sed, desearlo, anhelarlo. Y este deseo espiritual nos llevará a buscar a Dios y a escucharle, y Él saciará nuestra alma sin falta. Sin embargo, Él no nos da nada a la fuerza. Debemos quererlo para recibirlo. Jesús se presenta de la siguiente manera ante la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén, como ya sabes, es una palabra hebrea que significa seguridad, fidelidad, verdad. Y cuando uno dice amén es porque uno está seguro de algo, confirma que eso es verdad. En español se podría traducir como así es o así sea.
Lo que parece imposible para Dios no es problema. Lo que Él promete lo cumplirá. Y esto mismo nos enseña Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Jesús es el amén. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Él las lleva a cabo y las lleva a su cumplimiento. También está hablando este versículo del testigo fiel y verdadero. Jesús también se describe como el testigo fiel, tal como se menciona en el capítulo 1, versículo 15, libro de Apocalipsis. Testigo es aquel que da testimonio de algo que vio, algo que presenció. Jesús es el único que ha visto a Dios, por lo tanto, nos puede revelar cómo es Él. Además, da testimonio de lo que ha oído del Padre y se lo transmite fielmente. Pero Jesús no solo da testimonio de Dios en palabras, sino que también en obras. Con su vida nos revela quién es Dios en medio de un mundo apartado de Él. La palabra griega para testigos es martus, que también se traduce como mártir. Los mártires son los testigos que están dispuestos a morir por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús fue perseguido por hablar la verdad, pero Él fue testigo fiel hasta la muerte. Y aún después de la muerte, en los últimos tiempos, nosotros seremos llamados a seguir su ejemplo, a dar testimonio de la verdad y a estar dispuestos a morir por ello. En su segunda venida, el Señor se presentará como fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Esta descripción de Jesús contrasta con el estado de la iglesia de Laodicea, quienes estaban viviendo una falsedad, una fantasía. Se creían ricos pero eran pobres. Creían ver, pero eran ciegos. Por eso el Señor los llama a que abran sus ojos. Jesús también se presenta a esta iglesia como el principio de la creación de Dios. Y esto no quiere decir que fue creado de primero. Él es Dios. Más bien significa que Él estuvo a cargo de la creación. La palabra que se traduce como principio en griego es arque, que también quiere decir gobernante, jefe, principado, poder, dominio. Jesús no solo estuvo presente en la creación del mundo, sino que participó de una forma activa, como lo explica Juan. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Jesús es el creador, es el sustentador de todo. Él es quien tiene el poder sobre todas las cosas y sobre todo poder y dominio. Esto es algo que debían entender los creyentes de Laodicea. Ellos se creían autosuficientes, como hemos leído. Debían reconocer que dependían de Dios, que Él tiene la autoridad, pero no. Ellos decían, nosotros podemos. No necesitamos ayuda ni de Dios ni del Imperio Romano. Nosotros tenemos los medios para salir adelante. Se equivocaban. Ellos se creían autosuficientes, pero es un error porque dependían de otros pueblos, de otras naciones, para tener agua. Así que no dependían de ellos, dependían de otros para sobrevivir. La crítica principal que el Señor hace a la iglesia de Laodicea es su conformidad, su tibieza.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los creyentes de Laodicea entendieron muy bien la analogía del agua. Ellos sabían bien que no debían tomar el agua tibia porque les producía náuseas. ¿Tú has probado alguna vez agua del tiempo? No es lo mismo, ¿verdad?, que probar agua fresquita, sobre todo cuando hace mucho calor. Jesús le explicó que esa misma reacción le producía a un creyente tibio. El Señor les dijo que aún era preferible que estuvieran fríos, y no porque fuera un estado mejor, sino porque así por lo menos se darían cuenta de su necesidad. Pues si alguien cree que está bien, entonces no tendrá la conciencia que debe cambiar o arrepentirse. Esto le pasó a Sansón. La fuerza, el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero cuando lo perdió, cuando el Espíritu se apartó de él, Sansón pensaba que se iba a levantar de nuevo, iba a romper las cuerdas que le ataban. Él lo pensaba. Me levantaré y romperé estas cuerdas como ya hice en otras ocasiones. Pero el Espíritu de Dios se había apartado de él. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Laodicea. Esto es lo que puede estar pasando en nuestra vida. Que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que pensamos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, lejos de la realidad. A lo mejor hemos contristado al Espíritu Santo y ya no está con nosotros. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Jesús explica por qué les dio un mensaje tan fuerte a esta iglesia. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando el Señor nos llama la atención, lo hace por amor. Nos exhorta para que rectifiquemos y nuestra actitud debe ser de recibir la corrección. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El testigo fiel habló la verdad, sin pelos en la lengua, como solemos decir. La Iglesia necesita oír la verdad, porque esa es la única forma de reaccionar, de tomar acción. Porque si no lo hacemos, será demasiado tarde. Cuando uno se cree rico, piensa que no necesita de nada. Ese era el estado mental de Laodicea. Pero Jesús les hace ver que les falta lo que es verdaderamente importante. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Aquí el Señor nos está hablando de obtener salvación. Como creyentes ya la tienen. Más bien está hablando de... Yo creo, pienso que aquí el Señor no está hablando, había dicho que está hablando, no está hablando de obtener salvación. Más bien está hablando de subir de nivel en la vida espiritual. Ellos se habían quedado como niños. Necesitaban madurar, crecer en los dones espirituales. Y Jesús dice que lo que deben de obtener es lo siguiente: oro refinado. Esto es lo primero que dice Jesús. El oro refinado no se obtiene con facilidad. Primero se excava, se saca de la tierra o la mina de una manera bruta. Y después se debe limpiar y por último refinar pasándolo por fuego. El oro en la Biblia representa lo divino, autoridad, rey, liderazgo. Puede representar nuestra fe en Dios, la cual puede ser puesta a prueba. Y es fácil tener fe en Dios en las buenas, pero ¿quién sigue siendo fiel en medio de las pruebas y aflicciones? Allí es donde verdaderamente se debe ver nuestra fidelidad, en las pruebas, en las aflicciones. Como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nosotros podemos poner a prueba nuestra fe en la vida diaria o esperar a que sea puesta a prueba en la tribulación. Pero es mejor hacerlo antes para que descubramos si nuestra fe en Dios es real y profunda o si es solo de labios. En vez de oro es paja. Oro refinado, pero también vestiduras blancas.
Como hemos leído, en la Odisea se fabricaban vestimentas hechas de lana negra, pero el Señor les ofrecía algo mejor, vestiduras blancas. ¿Qué diferencia? Vestiduras finas y suaves. Y en Apocalipsis se explica que las vestiduras se emblanquecen con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Luego de recibir la justificación como regalo del Señor, debemos comenzar a vivir con un buen testimonio, como es digno de los hijos de Dios, como la novia del Cordero. El Señor también dice, Apocalipsis capítulo 16, verso 15, «He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza». Vestiduras blancas, oro refinado, esto es lo que Jesús dice, que es lo que tienen que obtener. Colirio para los ojos. Los creyentes en la Odisea tenían ceguera espiritual, no veían bien las cosas. La línea entre lo bueno y lo malo estaba borrosa. Parte importante de la ceguera es no reconocer las faltas propias. Y si uno no lo reconoce, no podrá cambiar, no podrá progresar. Y Pedro explica que el ciego es quien no tiene las virtudes del Espíritu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Porque el que carece de estas vestiduras, o mejor dicho, de estas virtudes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Juan también dice que el ciego es el que no ama al prójimo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. La medicina para la ceguera espiritual es el colirio. ¿Cuántas veces nos hemos echado colirio en los ojos? Las famosas gotitas, porque nuestros ojos se irritan o están cansados, se enrojecen. Pues la medicina para la ceguera espiritual es el colirio, es reconocer que necesitamos transformarnos a la imagen del Señor. ¿Quién ha alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Mientras no lo hayamos hecho, tenemos algo que cambiar, tenemos algo que mejorar, tenemos algo que perfeccionar. Colirio para los ojos. Jesús dice también, compra de mí. ¿Dónde podemos comprar ese oro refinado? ¿Dónde puedes comprar las vestiduras blancas? El colirio. El Señor dice, te aconsejo que lo compres de mí. ¿Y cómo podemos comprarlo? ¿En dónde? ¿Con qué dinero? Isaías responde a esa pregunta. Gratuitamente. Jesús no espera que seamos ricos, pero sí espera que tengamos hambre y sed de Él. No espera que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos y reconozcamos nuestra condición, pues solo así podremos cambiar y estar abiertos para recibir su ayuda. Es muy difícil que seamos perfectos. Es un proceso y es muy complicado. Pero qué bueno que podamos tener esa sed de Él, sed de Jesús. Por eso Él dijo que era la sal de la tierra y que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué lo dijo? Porque la sal produce sed. Y si tú y yo somos la sal de la tierra, tenemos que producir sed en los demás para que vengan a Jesús, la fuente de agua viva. Por eso Jesús dice que somos la sal de la tierra, porque nuestra función es producir sed en los demás. La iglesia de la Odisea creían que lo tenían todo, pero no tenían lo más importante. El Señor no estaba allí. Jesús estaba fuera de la iglesia, y por eso estaba tocando a la puerta. Tal vez sin darse cuenta, poco a poco lo sacaron, lo desplazaron, lo echaron a un lado. Aún así Jesús no se olvidó de ellos y los llamó. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sentarse a comer en la misma mesa implica tener compañerismo cercano. Y en tiempos antiguos la gente no invitaba a comer a su casa cualquiera, sino solo a amigos de confianza o a un socio con quien hubiera hecho un pacto o una alianza. La referencia a comer con el Señor también tiene relación con las bodas del Cordero. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. El Señor no solo quiere que participemos como simples invitados, sino que nos sentemos a su lado, en la mesa del novio, como la novia. Y esta idea también está relacionada con la promesa al vencedor.
que esta es la parte final. La promesa para el vencedor es sentarse con el Señor. Yo quiero ser un vencedor, yo quiero obtener la victoria. ¿Por qué? Porque si la obtengo, me voy a sentar con el Señor, cuando venga como Rey de toda la tierra. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús nos invita a sentarnos a su derecha, como la novia, la esposa del Rey, la corregente, como dicen. De esto habló Jesús a sus discípulos la noche antes de morir. Lucas capítulo 22, verso 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa noche Jesús les explicó que en su primera venida Él se presentó como el Mesías sufriente, quien vino a morir por nuestros pecados, pero en su segunda venida aparecerá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que vendrá a gobernar y a traer justicia a toda la tierra. Este es el mensaje que tenemos de la iglesia de Laodicea. Te hago una pregunta. ¿Eres frío o caliente? Dice la palabra, y hemos leído, que a los tibios Dios los vomitará de su boca. ¿Eres tibio también? La respuesta depende de ti. Si te has enfriado espiritualmente, si estás tibio, acércate al Señor, acércate a Jesús. Que ese fuego no se apague, aviva el fuego. Este es el mensaje para nosotros. Ahora viene lo difícil, ponerlo en práctica.